Hola, arrancamos. Somos Tatiana y Lucía, somos residentes del Hospital El Cruce de tercero y vamos a hablar sobre leucemia promielocítica aguda, que es un tipo de leucemia muy particular. Y elegimos este tema porque el laboratorio cumple un rol muy importante para el diagnóstico. Son varias áreas del laboratorio las que en conjunto y dentro de un contexto clínico adecuado permiten llegar al diagnóstico. Y es muy importante que ese diagnóstico sea rápido y preciso porque esta patología tiene una alta mortalidad en los primeros días en ausencia de tratamiento, pero por otro lado, si se logra diagnosticar y tratar tempranamente, tiene una muy buena respuesta al tratamiento y un bajo riesgo de recaída. Entonces, como toda leucemia aguda, consiste en una proliferación descontrolada de células hematopoyéticas que proliferan desde médula ósea a sangre periférica y otros tejidos. Son células malignas, clonales, inmaduras y tienen dos características importantes. Una es que tienen una disminución de su proceso de diferenciación, es decir, que hay un bloqueo madurativo, y la otra es que esta expansión descontrolada es a expensas de los elementos medulares normales y eso va a generar anemia, leucopenia y trombocitopenia. Las manifestaciones clínicas van a ser consecuencia de lo anterior. Vamos a tener fiebre e infecciones como consecuencia de la leucopenia, palidez, cansancio, palpitaciones como consecuencia de la anemia, manifestaciones en piel del tipo de las púrpuras por la plaquetopenia y otro tipo de lesiones de tipo de las pápulas, si hay infiltración blástica en piel. Otra característica es la sudoración nocturna, las linfadenopatías, las visceromegalias. Puede haber dolores óseos si hay infiltración en hueso y puede haber manifestaciones en sistema nervioso central si hay infiltración allí. Entonces, en el laboratorio vamos a ver la anemia, que es normocítica, normocrómica y arregenerativa, la trombocitopenia y la leucopenia, aunque algunos casos cursan con leucocitosis. A nivel sérico vamos a ver una hiperuricemia, que es consecuencia de la degradación de los ácidos nucleicos de los blastos, que tienen un alto recambio. Vamos a ver un aumento del LDH a expensas de la isoforma LH2, que es la leucocitaria, y puede estar aumentada la fosfatasa alcalina si hay resorción ósea. La primera clasificación importante de las leucemias mieloides agudas la hizo el grupo FAB en 1976. Este grupo estaba formado por 7 hematólogos de Francia, Estados Unidos e Inglaterra y hicieron la clasificación que hoy conocemos, que va desde M0 hasta M7. La leucemia promielocítica corresponde a la M3 y M3 variante de esta clasificación, pero esta clasificación está basada únicamente en criterios morfológicos y citoquímicos. Es por eso que en 2001 la OMS hizo una nueva clasificación de las leucemias mieloides agudas y tuvo en cuenta no solo la morfología y la citoquímica, sino que también incorporó a la biología molecular, el inmunofenotipo, la citogenética y las manifestaciones clínicas. Y la leucemia promielocítica quedó incorporada dentro de un grupo que denominaron leucemias mieloides agudas con anomalías genéticas recurrentes y la denominaron leucemia promielocítica aguda con translocación 15 y 17 PML-RAR, o sea, haciendo referencia en su nombre a la translocación asociada y a la mutación asociada. Esta clasificación se revisó en 2008 y la última revisión fue este año, en 2016, y lo que cambió respecto a la leucemia promielocítica es que ahora la denominan leucemia promielocítica con translocación PML-RAR, o sea, excluyeron de su nombre a la translocación citogenética y esto lo hicieron para hacer hincapié en la importancia de la mutación PML-RAR, que puede ser producto de translocaciones citogenéticas complejas distintas de la 15 y 17. En cuanto a la presentación, es similar a la de cualquier leucemia aguda, pero lo más importante, lo característico, son las alteraciones trombohemorrágicas. Las alteraciones hemorrágicas pueden ser desde leves, como púrpuras, gingivorragias y epistaxis, hasta muy graves, como hemorragias en sistema nervioso central y pulmonar. Y los fenómenos coagulopáticos los podemos ver en el laboratorio con la hemostasia alterada, y en la clínica puede terminar de forma fatal en una coagulación intravascular diseminada. Es por eso que esta leucemia se la considera una emergencia médica. Es la única leucemia que se considera una urgencia hematológica.
Ahora bien, sabemos que los fenómenos hemorrágicos son a consecuencia de la trombocitopenia, que se debe a la infiltración de blastos en médula ósea y se ve exacerbada por la coagulopatía que consume más plaquetas. Pero la coagulopatía que se debe, bueno, lo que ocurre es que los blastos liberan sustancias procoagulantes, como el factor tisular y el factor procoagulante neoplásico, que son liberadas por todos los blastos, pero en esta leucemia en particular se encuentran en niveles muy altos. Y además, si hay una terapia citotóxica asociada, esto produce lisis de los blastos con mayor liberación de estas sustancias, y si hay infecciones exacerbadas, también exacerban aún más los fenómenos trombohemorrágicos. Bueno, existen dos tipos de leucemias promielocíticas agudas, la clásica o hipergranular, que es la más frecuente, y la variante o microgranular. La forma clásica cursa con la presencia de los blastos hipergranulares típicos y generalmente está asociada a leucopenia, y la variante cursa con blastos microgranulares y está asociada a leucocitosis. En cuanto a la epidemiología, esta leucemia es frecuente en adultos jóvenes entre 20 y 60 años, es muy rara en pediatría, aunque existen algunos casos, y es muy rara también en mayores a 60 años. Generalmente ocurre de nuevo, es decir, que no está precedida por un síndrome mielodisplásico y representa entre el 5 y el 8% de todos los casos de leucemias mieloides agudas según la OMS. En nuestro hospital, según la estadística desde enero de 2015 hasta la fecha, tenemos un 19% de leucemia promielocítica aguda y estos datos coinciden con muchos papers que reportan que en la población latinoamericana la prevalencia es un poco mayor que la mundial. En cuanto al pronóstico, como decíamos al principio, a corto plazo el pronóstico es malo por la alta mortalidad que tiene esta patología como consecuencia de las hemorragias y la coagulación intravascular diseminada, pero si se logra superar esta primera etapa tan peligrosa, a largo plazo el pronóstico es bueno, es mejor que el de otras leucemias agudas y más del 90% de los pacientes se encuentran en remisión después de 5 años. Hay algunos factores que son de mal pronóstico, como la presencia de un recuento de glóbulos blancos mayores a 10.000, un recuento de plaquetas menor a 40.000 y la expresión de los antígenos CD56, CD34 y CD2. Decíamos que participan varias áreas del laboratorio para el diagnóstico y estas son la morfología y citoquímica, la citometría de flujo, la citogenética y la biología molecular. Con la morfología y la citometría de flujo vamos a poder detectar de estos blastos, ver que son más del 20% en médula ósea y caracterizarlos. Y con la citogenética y la biología molecular vamos a encontrar la mutación asociada y con esto vamos a terminar de darle el sello diagnóstico. Para el diagnóstico necesitamos médula ósea obtenida a partir de una punción y vamos a necesitar un tubo DECTA para la biología molecular, la morfología y el inmunofenotipo y una jeringa heparinizada para la citogenética. Ahora entrando en la morfología, esta va a depender de qué tipo de leucemia promielocítica sea. La forma hipergranular cursa con los blastos típicos que tienen una alta relación núcleo-citoplasma, una cromatina laxa, presencia de nucleolos, pero lo más característico son los gránulos, que son muy abundantes y muy prominentes, y los bastones de Auer, que no son más que aglomeraciones de los gránulos. Y cuando estos bastones se disponen en manojos, forman las denominadas células fagot. La forma microgranular es mucho más difícil de caracterizar desde la morfología porque no tiene estos gránulos tan característicos, sino que tiene una granulación muy fina, casi imperceptible. Lo más característico es el núcleo arrinonado, y suele ayudar el hecho de que suelen coexistir un pequeño porcentaje de blastos hipergranulares típicos. Desde la citoquímica, la reacción más importante es la mieloperoxidasa, que pone en evidencia la enzima mieloperoxidasa que está presente en los gránulos del promielocito, y la tinción da positiva de color ocre y da un patrón polar en casquete. Otras tinciones complementarias son la esterasa, que da positiva citoplasmática, la reacción de Paz, que da un patrón difuso citoplasmático, y la reacción de Sudan Black, que da una tinción intensa citoplasmática también. Ahora, en la biología molecular vamos a encontrar la mutación asociada, que es la PML-RAR alfa, que es producto de la fusión de estos dos genes.
El gen PML se encuentra en el cromosoma 15 y codifica para una proteína cuya función principal es la supresión del crecimiento celular y también regula otros genes que están implicados en la supresión tumoral. La proteína RAR, el gen RAR codifica para una proteína que es el receptor de ácido retinoico, y este receptor está encargado de regular la transcripción de otros genes cuya función es la diferenciación de glóbulos blancos más allá de promielocitos. Para que esta proteína pueda actuar, tiene que librarse de un correpresor, y para eso necesita unirse al ATRA, al ácido transretinoico que se encuentra en el cuerpo en condiciones fisiológicas. Pero bueno, cuando tenemos a la proteína mutada, esta no va a poder cumplir ni la función PML ni la función RAL, y esto explica el porqué del bloqueo madurativo a nivel de promielocito y el porqué de la expansión clonal. Para que se forme la proteína de fusión, primero tiene que producirse un clivaje en estos genes. En el gen PML hay 4 sitios de clivaje descriptos posibles: el BCR1, el BCR2, el BCR3 y uno cuarto que es mucho más infrecuente. Y en el gen RAR hay una única zona de clivaje descripta, y a partir de estas distintas posibles fusiones se van a generar 4 posibles genes de fusión. Todos ellos son detectables por la biología molecular comercial, pero estos genes van a estar en el 98% de los casos de leucemia premielocítica. Existe un 2% de los casos en los que la biología molecular nos va a dar negativa, y se han encontrado otras mutaciones asociadas que involucran al gen RAR, como la ZBT-B16 RAR, que se da en el 0,8% de los casos, y la NPM RAR, que se da en el 0,2% de los casos, y hay otras más descriptas, pero mucho más infrecuentes. Bueno, continuando con las ramas diagnósticas, las técnicas por citometría por citogenética buscan manifestar la translocación que se produce entre la región PML del cromosoma 15 con la región RAR del cromosoma 17, y así generar la translocación recíproca más frecuente 15-17. Acá en esta foto lo que estamos viendo son cromosomas en metafase obtenidos por la técnica convencional de bandeo G. Podemos observar, vamos a observar el derivado 17 y el derivado 15, que son los dos cromosomas alterados por la translocación 15-17, Q22, Q12. Otra técnica alternativa de citogenética es la hibridación fluorescente in situ, conocida como FISH, donde se parten de improntas que pueden ser obtenidas a partir de médula ósea o sangre periférica hipercelular, como también de cultivos que se hacen de 24 horas, donde se permite que las células se dividan y encontrar más estadios en metafase. Estas improntas se van a incubar con sondas duales de fusión, que son comerciales, y se van a observar en un microscopio de fluorescencia. Cuando se parte de una muestra de médula ósea, generalmente se encuentran células en interfase, donde podemos ver en los 2 puntos verdes correspondientes a la sonda que fusiona con la región RAR del cromosoma 17, mientras que las rosas van a fusionar con la región PML de los cromosomas 15. En presencia de la enfermedad, de la leucemia premielocítica aguda, podemos observar cómo 2 cromosomas quedan intactos y la translocación se denota mediante la fusión de ambas ondas. Esta técnica tiene la ventaja de que podemos partir de un extendido, porque vamos a encontrar muchas células en interfase. Se puede diagnosticar en 24 horas, tiene una alta sensibilidad y se puede realizar tanto en células en interfase como en metafase. Pero recordando que la mutación PML RAR está presente en el 98% de los casos, no significa que todas las translocaciones responsables de esta mutación sea la translocación 15-17, porque solo se va a encontrar presente en el 92% de los casos. Esto se va a deber a que existen funciones crípticas o enmascaradas que no se van a poder detectar por citogenética, pero tal vez sí por biología molecular o FISH, algunas anormalidades cromosómicas y translocaciones variables que sí podrían ser detectadas por un operador experto de citogenética, en donde las menos frecuentes, que también involucran el gen RAR,
van a ser la translocación 11-17 y 5-17 y otras más. Pero para el diagnóstico es muy relevante porque también el tratamiento va a estar influido con la translocación que presenta el paciente. Y por último, de las ramas diagnósticas, la citometría de flujo nos va a permitir conocer el inmunofenotipo celular. Esta técnica es una técnica multiparamétrica que se va a realizar mediante una suspensión de células que pueden ser obtenidas por médula ósea como por sangre periférica hipercelular para el diagnóstico de cualquier leucemia. El citómetro las va a adquirir y mediante un sistema hidráulico va a obligar a las células a alinearse por un flujo laminar y cada célula va a pasar por una celda que va a ser incidida por un láser y la luz dispersada y transmitida por estas células va a ser detectada por distintos detectores y así se pueden analizar los parámetros celulares por tamaño y complejidad. Por ahí no todos conocemos un citómetro, pero sí los contadores de hematológicos, los últimos contadores, utilizan esta técnica de citometría de flujo. Además, si incubamos a estas células con anticuerpos monoclonales que están unidos, conjugados con fluorocromos, cuando el láser incide, también estos fluorocromos van a emitir una luz que también va a ser detectada y a su vez vamos a poder marcarlos por estos parámetros. Acá en este gráfico vemos uno de los gráficos más utilizados, es el CD45, es un marcador de madurez, y el SciScatter, que gradúa las células por su complejidad. Entonces podemos ver como los CD45 alto y un SciScatter bajo por la baja complejidad, en azul los linfocitos, mientras que con un CD45 más bajo en rosa y con un SciScatter alto por la gran complejidad que presentan los neutrófilos, se ven en rosa. Así podemos diferenciar cada subpoblación. En nuestro hospital, el sector de citometría de flujo cuenta con un FAST-Canto a 8 colores, lo que significa que se pueden utilizar 8 fluorocromos distintos a la vez para analizar. Y nos manejamos bajo los lineamientos del consorcio europeo Euroflow, que lo que hace es normatizar la forma de análisis y estandarizar así los anticuerpos monoclonales a utilizar, el método de análisis y genera un criterio diagnóstico por el análisis de citometría de flujo. Acá lo que podemos ver es un panel de Euroflow, en donde arriba de todo vamos a ver los cuadraditos, van a indicar diagnósticos presuntivos con que viene una muestra. Los segundos en rosa son tubos, screening que se le hace, y por último, cómo se va a seguir esa muestra de acuerdo al diagnóstico de acuerdo al resultado que se va llegando. Bueno, y acá lo que vemos es el camino madurativo de la serie granulocítica, donde podemos observar que cada estadio celular va a presentar una marcación específica. Entonces, así conociendo cómo algunos marcadores se van ganando y otros se van a ir perdiendo durante la maduración, podemos generar un criterio de normalidad. Este gráfico, aunque no lo parezca, es mucho más claro, es un gráfico de cinética de expresión. Si nos situamos, cada estadio va a permitir verse cómo va ganando cada marcador, tanto de membrana como intracitoplasmático. Si nos centramos en el estadio del promielocito, vamos a ver que van a expresar un CD3 heterogéneo porque se va a ir perdiendo, un CD15 va a estar homogéneo, un CD33 homogéneo y un CD117 heterogéneo porque se va perdiendo. Entonces, de esta manera, conociendo la normalidad de este estadio y sabiendo que en la leucemia promielocítica se produce por un bloqueo en el estadio promielocito, podemos ver si hay células alteradas o no. Entonces, si queremos describir un inmunofenotipo de una leucemia promielocítica clásica, podemos observar que los promielocitos atípicos o los blastos se van a observar en rojo, van a tener un CD45 grande, son células complejas, con un CD33 homogéneo,
un CD13 heterogéneo y fuerte, un HLA-DR negativo, y además vamos a ver en los otros dos gráficos cómo algunos marcadores linfoides presentan un bloqueo en la expresión. Y así podemos describir un inmunofenotipo para la leucemia premielocítica aguda, donde el DR va a ser negativo o débil, un CD34, que es un marcador de inmadurez, va a ser débil, el CD13 va a ser heterogéneo, y un CD33 fuerte que es característico. Además, podemos encontrar otros marcadores del linaje linfoide, como son el CD56 y el CD2, que nos van a dar la idea del pronóstico del paciente. Pero tenemos que tener en cuenta que la leucemia premielocítica aguda puede presentarse como variante o hipogranular, y pueden presentar un CD34 positivo, un CD2 positivo, un HLA-DR presente y un CD33 característico fuerte. Entonces nos sirve para la detección de estos antígenos de superficie y proteínas intracytoplasmáticas el estudio de la población celular en base a la expresión y sus antígenos, con la presencia de una expresión aberrante de antígenos y el bloqueo madurativo, la presencia de blastos. Bueno, habiendo concluido con los diagnósticos, les voy a contar un poco del tratamiento. Si recordamos, la región PML del cromosoma 15 se va a fusionar con la región rara del cromosoma 17, y si vemos las distintas fusiones, siempre se va a conservar la unión al ATRA, al ácido transretinoico. Entonces, recordando un poco, este receptor, al unirse al ácido transretinoico, va a permitir la desrepresión del correpresor de genes que permiten la diferenciación celular. En condiciones, en la presencia de la traslocación, podemos ver cómo las concentraciones fisiológicas no van a alcanzar para que esto se produzca. Entonces van a ser necesarias la administración de concentraciones farmacológicas. Y así se diseñó la primera terapia molecular target contra el cáncer, que se basa en la inducción y diferenciación y apoptosis. Esto no implica que se erradica el gen leucémico, el clon leucémico, sino que esos promielocitos atípicos van a madurar. Generalmente no va a producir efectos adversos, como en una quimioterapia, pero va a ser bien tolerado, aunque en un 5-27% de los enfermos pueden desarrollar el síndrome de ácido transretinoico, que por la hiperleucocitosis que presentan pueden causar SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. Y hay que tener en cuenta que existen pacientes resistentes al ATRA debido a que son portadores de otras mutaciones menos frecuentes, que pueden ser diagnosticadas únicamente por citogenética. A estos pacientes, como a pacientes de alto riesgo, deben tratárselos con citos diferenciadores que tienen una acción diferente que el ATRA, como el trióxido de arsénico. Generalmente este citodiferenciador no es usado porque tiene efectos cardiotóxicos, pero recuperan muy bien a los pacientes de alto riesgo. Entonces, para aclarar qué son estos pacientes de alto riesgo, usamos la tabla del consenso de la Sociedad Argentina de Hematología para la leucemia preamielocítica, y lo importante es saber que un paciente que tenga mayor a 10.000 blancos va a ser de alto riesgo, y también pueden ser pacientes que presenten marcadores como el CD56, van a tener mal pronóstico. Entonces, para que quede como concepto que ante la sospecha clínica y citomorfológica de la leucemia preamielocítica hay que iniciar con el tratamiento con ATRA, hasta que se demuestre lo contrario, porque hay mucha diferencia entre un paciente tratado y uno que no en las 48 horas del diagnóstico. Una vez diagnosticado, el tratamiento por inducción se va a basar en ATRA, quimioterapia basada en anticiclinas y un sostén terapéutico, y este sostén consta en la transfusión de crioprecipitados y a veces de plaquetas, todo para conservar la homeostasis hemostática del paciente. Y este tratamiento es aplicado hasta una remisión hematológica, es decir,
que en sangre periférica y en extendidos de médula ósea no se encuentren blastos. Bueno, y después se va a seguir con un tratamiento de consodilación que va a ser clasificado según el riesgo del paciente, pero generalmente va a costar de 3 ciclos de quimioterapia más 2 semanas de atra cada uno, hasta la remisión molecular. Es en donde no encontramos, mediante PCR real time, el gen de fusión. Y por último, se trata con un tratamiento de mantenimiento que también se va a clasificar según el riesgo y dura de 1 a 2 años y generalmente consta de atra más metotrexato. Bueno, y para el seguimiento de la enfermedad mínima residual, tenemos que tener en cuenta que la remisión se trata de cuando no se encuentra, mediante los métodos empleados, no son detectables ya sea los blastos por morfología y citometría, la región de fusión y la translocación. Y se utiliza biología molecular cuantitativa, generalmente. Y una recaída que puede presentarse en cualquier estadio del paciente, pero generalmente el 90% va a remitir. Una recaída puede ser hematológica, que es encontrar estos blastos tanto en sangre periférica como en médula ósea mayor al 5%, o molecular, que se considera positiva cuando se obtienen 2 resultados positivos por PCR real time en un intervalo de 2 semanas. Y bueno, y para terminar, les trajimos unos casos clínicos de nuestro hospital. Les queríamos contar que somos un hospital de alta complejidad en red, por lo tanto los pacientes que entran no son pacientes son pacientes derivados de hospitales pertenecientes a esta red que están en la región sexta. Algunos pacientes vinieron al hospital con sospecha diagnóstica o sin sospecha alguna. Bueno, el primer caso se trata de un paciente femenino de 50 años de edad con antecedentes de pancreatitis, refirió disnea y hematomas en la piel. Entra a nuestro hospital por guardia, donde el hemograma dio una pancitopenia con leucocitos de 1500, una anemia y plaquetopenia. Se observa el frotis, donde se encuentran células inmaduras con alta relación núcleo-citoplasma, una cromatina laxa, presencia de nucleolos, y en la parte inferior, acá se ve, no, sí, en la parte inferior se pueden observar bastones de agua. Un coagulograma básico alterado con una concentración de protrombina disminuida. Entonces, desde el laboratorio, esta pancitopenia más esta alteración de la hemostasia, se sugirió una interconsulta con hematología. De esta manera se remitió una muestra de punción-aspiración de médula ósea, donde fue analizadas las distintas áreas del laboratorio. En la citomorfología y coloración por GEMSA se observaron células de las mismas características que en sangre periférica, mientras que por citoquímica se le realizó una mieloperoxidasa, donde se observaron una positividad intensa con células con patrón disperso intenso y células con patrón en casquete polar. En cuanto a la citometría de flujo, se analizó el inmunofenotipo, donde se observaron células grandes con un CD45 fuerte, un CD13 heterogéneo y fuerte, un HLA-DR negativo, un CD34 negativo y un CD15 que va de negativo a positivo débil. Así fue como estos blastos son vinculables con polimerocitos anormales. Y la conclusión es que el hallazgo fue compatible con una leucemia mieloide aguda cuyas características fenotipos se pueden asociar al gen PML RAR. Por lo tanto, esta muestra se derivó a biología molecular, que mediante PCR real time se buscó la región del gen de fusión PM rara, que dio positivo. Entonces, el diagnóstico fue una leucemia preamielocítica clásica, el tratamiento fue con atra más quimioterapia. El post-tratamiento, el paciente sufrió complicaciones infecciosas debido a la inmunosupresión que estaba sufriendo. Y el estudio de enfermedad mínima residual por citomorfología, citometría y biología molecular
dan negativo hasta la fecha. Bueno, el segundo caso se trata de un paciente masculino de 24 años de edad que consultó al hospital de Saladillo por episodios febriles y su duración nocturna de 15 días de evolución. Fue derivado al hospital de Berazategui, que es perteneciente a la red del Hospital El Cruce. Entonces, estos pacientes, este hospital, habiendo confirmado la leucocitosis, lo deriva a nuestro hospital. En el hemograma se observaron casi 500.000 leucocitos y con el 95% de células eran de aspecto inmaduro, de tamaño mediano a grande y alta relación núcleo-citoplasma, con cromatina laxa y citoplasma basófilo. El coagulograma básico de una concentración de protonina disminuida y la química, podemos observar que la LDH dio muy alta y si recordamos lo que decía Lucía, es que tiene presentan una isoforma de la LDH, por eso está tan elevada. Entonces, esta leucocitosis más la anemia más la plaquetopenia y la disminución del TP y con una morfología relacionada, tenemos que pensar en una urgencia hematológica. Por lo tanto, se derivó una muestra de médula ósea en Conecta al laboratorio, donde se le realizaron las técnicas que podrían hacerse, que son la citomorfología por correlación por GIEMSA, donde se observaron las células anteriormente descritas, una citoquímica por mieloperoxidasa, donde se vieron células, fue positiva, pero la mayoría de las células son negativas. El inmunofenotipo dio células de baja complejidad, con un size scatter bajo. Esto se debe a que no poseen granularidad. Un HLA-DR negativo, un CD34 positivo, un CD33 homogéneo y fuerte y un CD3 heterogéneo, con otros marcadores mieloides positivos. Entonces podemos ver que este 96% de células de pequeño tamaño que se caracterizaron como no linfoides porque no presentaron ningún marcador de la serie linfoide. Se informaron como una leucemia mieloide aguda con diferenciación mínima o una leucemia premolicítica aguda variante hipogranular. Entonces se sugirió la búsqueda del gen PM rara. Así, por biología molecular, mediante PCR real time, dio positivo. Se diagnosticó como una leucemia promielocítica aguda microgranular o variante. Y por último, este paciente fue derivado al hospital de Quilmes, el hemograma y el coagulograma fueron suministrados por el médico solicitante con una leucocitosis, unas plaquetas normales y un coagulograma normal. Sin tiempo que perder, se derivó la muestra de médula ósea. Entonces, en el laboratorio de médula ósea se deriva en un vial Conecta. La citomorfología muestra células, son células grandes con alta relación núcleo-citoplasma. Esta cromatina laxa, la presencia de nucleolos son agranulares y la mieloperoxidasa dio positiva pero débil. Y la citomorfología, la citometría de flujo dio células de baja complejidad con un CD33 homogéneo, un CD3 heterogéneo, un HLA-DR negativo, un CD3 heterogéneo, como podemos ver ahí, y marcadores linfoides negativos. Entonces estas células se caracterizaron como blastos, mieloides en rango leucemio y es hallazgo compatible con compromiso de leucemia mieloide aguda, cuyas características fenotípicas se podrían asociar al gen PML. Cuando se realiza la PCR real time, da no detectable. Entonces, el citogenético no se realizó porque la muestra requerida para los citogenéticos es una jeringa heparinizada en anaerobiosis. ¿Se podría haber tratado una leucemia premolicítica con mutaciones atípicas? Sí.
pero no se confirmó nunca porque además el paciente falleció. Y como conclusión, les queremos dejar que esta leucemia es como otras leucemias agudas, pero esta en característica por el nivel de remisión que presenta el paciente con el tratamiento, es una urgencia hematológica, tiene una alta mortalidad en ausencia de tratamiento, más del 90% de los pacientes presentan remisión con el tratamiento, y el rol del laboratorio es fundamental para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. Esta es la bibliografía que usamos. Bueno, y le queremos contar que somos una residencia nueva, nosotras somos R3, pero somos las primeras que entramos y que, bueno, que están para que se conozca. Bueno, muchas gracias.